compañeros, ¿cómo están? Buenos días, compañera. Buenos Ya días, a la orden. Su agua. Vaya, gracias. Gracias por haber. Gracias, buenos días. Muy bien, vamos a dar inicio a la grabación y a la clase de este día, 21 de febrero del año 2026, y son las 10:30 de la mañana. Espero que se encuentren todos muy bien y que todos hayan tenido una buena semana. Muy bien, vamos a dar inicio a esta clase y vamos a retrotraer un poquito y quiero recordar... Perdone, licenciada, ¿cómo siguió su hijo? Disculpe la interrupción. Ay, muchas gracias por preguntar. Pues sí fue una semana complicada. Les comento que siento que todavía estoy en el sábado pasado. Fue como que esta semana hubiera estado en el limbo un poquito, pero gracias a Dios ya está en casa el nene, entonces a Me alegro mucho. partir del jueves ya estamos en la casa, pero sí, ha sido una semana difícil, pero gracias a Dios estamos muy bien, muy amables, gracias. Vamos a avanzar un poquito y espero que me vayan apoyando un poquito con la clase. ¿Se recuerdan que en la primera clase vimos un poquito acerca de qué es el derecho procesal, el derecho administrativo, perdón? Y en la segunda clase, ¿qué es el procedimiento administrativo? Entonces, en esta clase no es que yo quiera retrotraer un poco al contenido de la primera, sino que quiero dejar en claro, y es porque nos va a servir específicamente para las siguientes dos clases, y quiero retrotraer un poquito y profundizar en lo que son los elementos y los fines del Estado. Y por ello es de que para iniciar tengo una pregunta y quiero preguntarles, ¿cuál es la manifestación concreta? ¿Ustedes cuál creen ustedes que es la manifestación concreta del poder del Estado? A ver, alguien que me pueda ayudar por ahí. Y se recuerdan, por favor, de ir apuntando las preguntas que vamos haciendo para que nos ayude en las evaluaciones parciales también, para que ustedes les pueda apoyar con eso, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es la manifestación concreta del poder del Estado? El monopolio de la fuerza, ¿se me ocurre? Monopolio de la fuerza. ¿En qué sentido, perdone, Lica? En el sentido de que nos puede obligar, digamos, a temas fiscales, a diferentes situaciones, ¿verdad? Si lo miramos desde la parte penal, nos obliga a el Estado a cumplir nuestros deberes de ciudadano de manera correcta, porque si no, pues hay un castigo y el Estado pues nos puede llevar a la cárcel. Pues más o menos por ahí veré. Muy bien, usted me dio un ejemplo bien concreto y está bien, y sí vamos por ahí, pero bueno, miren, les voy a decir, la manifestación concreta del poder. Entonces ustedes lo que van a hacer es darme a mí los ejemplos, porque creo que va a ser un poquito más fácil. Yo les voy a decir cuál es la manifestación en concreto y vamos poniendo algunos ejemplos, ¿está bien? La manifestación en concreto es la administración pública, ¿verdad? Lo hemos visto en otras oportunidades, en las dos clases anteriores en que hemos dicho de qué forma el Estado puede administrar públicamente nuestros recursos, ¿verdad? A través de aquel derecho concretizado en donde debe de existir un derecho administrativo, ¿verdad? Pero a través de qué vamos todos haciendo esta manifestación concreta del poder de este Estado. Entonces, a ver, pongamos otro ejemplo, por favor. No nos vayamos tanto ahorita por lo penal, porque quisiera que en el curso de administrativo nos pudiéramos pues fijar únicamente en las cuestiones administrativas. Les comento que laboro para el sector administrativo de uno de los poderes del Estado y sí me pasa mucho de que cuando estamos, por ejemplo, en alguna audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en alguna audiencia disciplinaria,
Vienen los abogados y lo que pretenden es penalizar mucho el procedimiento administrativo o laborizarlo mucho, ¿verdad? Que traen toda, por ejemplo, toda la normativa únicamente laboral. Cuando debemos, en principio, centrarnos en que es un proceso, un procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, si gustan, nos podemos ir por lo disciplinario o un poquito por ahí por lo reglamentario y ustedes me van diciendo. ¿Cuál creen ustedes que podría ser otra manifestación concreta del poder en el Estado a través de esta administración pública? ¿Qué servicio podría ser que... La coerción incluso de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿En doctora. qué sentido? La coerción le decía que nos obliga a cumplir y si no, pues nos sanciona. Sí, está bien. ¿Alguien más? Los Licenciado servicios de Eric salud. Hernández, anda por ahí. A ver, licenciada Ana del Rosario. Puede ser también el control de el control de los servicios públicos, ¿verdad? Aunque algunos pues ya están privatizados. También el control de la seguridad a través de la Policía Nacional Civil, que son funciones del Estado. Bueno, aquí sería, por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían, por ejemplo, lo que dice la licenciada en cuanto a la prestación de servicios? Es una manifestación concreta de poder que nos hacen un cobro de servicios, como por ejemplo de agua, luz, etcétera, ¿verdad? Pero ¿ustedes qué pensarían si, por ejemplo, alguna persona no tiene el dinero para pagarlo y nos están obligando a hacerlo? ¿Ustedes qué piensan si nos vamos por ahí un poquito con derechos humanos? Sí, licenciado él. Gracias, maestra. Buenos días. Yo no sé si va enfocado el aspecto de lo que usted quiere que nosotros podamos visualizar desde la perspectiva de que efectivamente cada institución del Estado nos va a brindar un servicio, pero el Estado en sí debe de tener los mecanismos para saber cómo brindar esos servicios. Me refiero a mecanismos como los requisitos que deben de tener las personas que van a brindar estos servicios, los procedimientos que dentro del Estado deben de tener cada una de las instituciones. Recordemos de que deben de haber manuales, procedimientos, protocolos y una serie de pasos fundamentados siempre en el marco de la legalidad que permitan brindar esos servicios para que eso se pueda supervisar a manera de que estos servicios se brinden de la mejor forma. Yo no sé si por ahí va enfocada la manera como usted quiere que abordemos el tema, maestra, disculpe. Sí, un poquito por ahí por donde iba también el licenciado Marlon en cuanto a la coerción que el Estado sí ejerce en nosotros a la hora de la prestación de estos servicios. Por eso les ponía el ejemplo de que qué pasaría si, por ejemplo, si yo no tengo el dinero para tener energía eléctrica. Bueno, en nuestra realidad social, obviamente me quedo sin luz y a nadie más le importa, ¿verdad? Pero hubo un municipio, de hecho, en Huehuetenango, que sí interpuso un amparo ante Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad sí le resolvió que era un derecho humano inherente al ser humano, ¿verdad? El tener energía eléctrica. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Podríamos todos entonces presentar un amparo? Sí, Likeric. Buenos días, licenciada. Tal vez no voy a opinar específicamente de lo que usted mencionó de este amparo, pero sí va relacionado tal vez de que en otros servicios pudiéramos hacerlo. ¿Y por qué? Porque si recordamos la Constitución, se organiza el Estado para buscar el bien común, ¿sí? Y la misma Constitución nos habla de que esa realización del bien común y el Estado está organizado para brindarnos seguridad, educación, salud, y entonces y tenemos que tener claro que el organismo ejecutivo realiza la función puramente administrativa, en el sentido de que tiene que velar por todos los recursos para prestar un servicio a toda la población sin discriminación. Y entonces por ahí pudiéramos en algún momento
abordar un recurso si el Estado no está cumpliendo su función y sobre todo el fin supremo del Estado, que es la realización del bien común. En la coyuntura, y yo lo quiero aprovechar, el organismo ejecutivo se dedica a pelear con otras instituciones cuando no es su función, sino que su función es puramente administrativa. También el tema de que no es un poder, porque el poder radica en el pueblo y nosotros se lo delegamos para que ejerza ese poder, pero como para bienestar de toda la ciudadanía. Entonces, si no cumple su función, consideraría yo que en algún momento sí podemos plantear todos estos recursos por incumplimiento de las funciones que debe realizar el organismo ejecutivo y que es también con base a principios que establece el artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo. Muchas gracias. Licenciada Ana del Rosario. Sí. Respondiendo a su pregunta, yo considero que no es que todos tendremos que pues, interponer un amparo por la falta de servicios. Por ejemplo, el agua es un derecho, el agua es gratuita. Lo que nosotros pagamos es el servicio que conduce a nuestras casas el agua. Entonces, todo eso para el Estado tiene un costo. Si nosotros pues pagásemos los impuestos como debemos y cumplimos con nuestras obligaciones, creo que sí podríamos exigir esa parte. Ahora bien, con lo que explica usted del servicio de energía, en las comunidades lo que pasa es que no llega el alumbrado, no tiene la capacidad. En mi trabajo yo tengo un caso en Quiché, donde la estabilidad de la energía eléctrica no es constante, porque hace falta que pongan una planta de distribución. Entonces, ellos la pagan. Entonces, ellos sí están en su derecho de reclamar y pues que coloquen la planta para que mejoren el servicio. ¿Y qué hicieron con lo de la planta, perdone? La comunidad no se organiza, esa es porque es otra parte importante de la administración, ¿verdad? La organización. Entonces, ellos reclaman que se han quemado refrigeradoras, que se les han quemado sus aparatos eléctricos, pero no hay una unidad que, que venga y exija ese derecho, sino están como acoplados a que la energía no es constante. Mira, les voy a dar un ejemplo bien fácil, por ejemplo, de electricidad. Yo no sé cuántos son de Quetzaltenango. ¿Hay alguien de Quetzaltenango en la clase? No hay nadie de Shela. Bueno, les comento que yo soy de Shela y estoy en Shela. Y en Shela se va la luz casi que diario. No diario, pero cada 2, 3 días. Sí, licenciado José Sebastián. Licenciado Marvin. ¿No? Muy bien. De Quetzaltenango soy yo, pero estoy en Coatepeque, licenciada. Mucho gusto. Bueno, pues en Shela se va la luz cada poco, ¿verdad? Y les comento, por ejemplo, ahorita en la situación en la que yo me encuentro, necesito nebulizar a mi hijo cada 8 o 12 horas. Y tuve que salirme de mi casa hoy, por eso no estoy en mi casa, porque tuve que trasladarme a otro lugar en donde sí hay energía eléctrica para tener que nebulizarlo. Y ayer en la noche no lo pude hacer porque ya era muy tarde para sacarlo en el frío que había y no había energía eléctrica desde ayer como a las 6 de la tarde. Entonces, ahí es en donde sí riñe, ¿verdad? La administración pública que tiene el Estado a un derecho humano que creo que todos tenemos, al igual que el agua, al igual que la luz para algunas personas. Imagínense, nosotros estábamos en el hospital, eso fue el domingo pasado o el lunes, no me recuerdo. Estábamos en el hospital y viene mi hijo y 3 días sin dormir porque tenía pánico de estar ahí, de todo, porque es pequeño. Y resulta que en el hospital viene y se va la luz. Empiezan a tronar todo el equipo. Ay, le digo, no, tranquilo, ahorita, aquí hay planta, ahorita va a venir. Pero en lo que venía la luz y todo, había personas conectadas, o sea, él tenía oxígeno. Entonces, ¿ustedes no creen que esto sí riñe con los derechos humanos que como personas tenemos?
para nuestros derechos fundamentales, de no tener ni siquiera energía eléctrica de forma permanente o estable, mejor dicho, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, la energía eléctrica, si estoy hablando, por ejemplo, ahorita de salud en este sentido, pues para mí ahorita sí es un derecho primordial, ¿verdad? Y ni hablar, por ejemplo, de lo que es alimentos y otras cuestiones, ¿verdad? Que un poquito más adelante, pues lo vamos a ver. Sí, licenciada Elizabeth. Buenos días. Hay varios elementos. Por ejemplo, la luz en el hospital, ahí es una irresponsabilidad del hospital no tener planta. Si es público, pues me refiero, porque es parte de sus obligaciones, mantener la estabilidad de la luz, porque hay gente la que está cuidando. Entonces, sí, Lo que pasa es de que sí había planta, pero en lo que Ajá. se encendía la planta, las máquinas empezaron a hacer un ruido tremendo, ¿verdad? Y sin energía en Ajá, ese momento. y cabal, eso es, hay plantas especiales para hospitales, ¿verdad? Que no tienen ese proceso, entonces sí, qué responsabilidad de parte del hospital. La luz, por ejemplo, el Estado no ha permitido hacer líneas de transmisión, los derechos para que pasen esa línea de transmisión. El evento de la energía se acaba de hacer, lleva 3 años de atraso, el PEC 5, entonces sí hay mucha negligencia de parte de un Estado de no brindar o no cumplir las obligaciones que tiene como Estado, ¿verdad? Entonces es por eso que caemos en esta situación tan lamentable y lamento mucho lo que pasó su nene y lo pasan muchos guatemaltecos. Así que Claro, muchas gracias. No, y les comento que en Shela pareciera como que la empresa eléctrica estuviera peleando con la municipalidad. Bueno, creo que así es, ¿verdad? Porque hasta tienen procesos y todo. Entonces, pero administrativamente, imagínense, nosotros, la población en medio, ¿verdad? Sufriendo de las deudas que tiene la municipalidad con los procesos administrativos, civiles y judiciales que tienen entre ellos para pelearse de los fondos del Estado, ¿verdad? Entonces es un poquito ahí contradictorio al final de cuentas caer en cuáles entonces son estos fines del Estado, si se están cumpliendo o no, ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros como ciudadanos y como profesionales sí nos cuestionamos tanto el funcionamiento, no solo del Estado, ¿verdad? Sino el quehacer también de los funcionarios que ejercen estas funciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver directamente cuáles son los elementos constitutivos del Estado, recordando, ¿verdad?, que en fundamentación teórica del Estado como presupuesto del derecho administrativo, tenemos los elementos y también tenemos sus fines, ¿verdad? Y el Estado, recordemos que constituye la forma histórica de organización política en donde se concentra el poder jurídico supremo dentro de un territorio determinado. Entonces, ¿ustedes se recuerdan cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Lo vimos en la primera clase, ¿se recuerdan? Población, territorio, La gobierno. población. A ver, vamos a ir con la población, muy bien, porque justo es el primero que tengo aquí. Para ustedes, ¿qué es la población o quiénes somos la población? Con Madeline, ¿sí? Eso me lo dijiste tú. Vaya, te voy a seguir explicando. Vamos a apagar el mes. Vamos a apagarle el micrófono. A ver. La población Serían son todas los las ciudadanos, personas. doctora, disculpe. ¿Perdone? La población son los ciudadanos. Muy bien, pero ¿qué comprende por ejemplo, estos ciudadanos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué son? Sujetos de derechos y obligaciones. Así es, licenciado Eric. Sí, un poco en esa línea. Son todos los habitantes de un determinado territorio que se circunscriben precisamente como parte de una población que determina el Estado Muy con bien. derechos y Comprende. obligaciones. Ajá, entonces comprende, ¿verdad? El conjunto de personas sometidas a un orden jurídico estatal, ¿verdad? Así es. Así es, así es. Entonces dice, el constitucionalismo en el que estamos en este momento
Entonces aquí quiero también que ustedes se puedan recordar de la clase anterior en donde hablábamos también de absolutismo, de liberalismo, para entrar a ver estos elementos. Entonces dice, la población no solo es un objeto de regulación, sino también un sujeto activo, como decía el licenciado anteriormente, de derechos, de una participación política y de un control democrático de poder. Como decían anteriormente también, ¿verdad? Nosotros somos los que delegamos el poder en esos funcionarios. No pareciera muchas veces, ¿verdad? Porque lo que hacemos es ir a votar y poner a personas ahí que muchas veces, o sea, yo encuentro inconcebible que haya diputados que no sepan leer o escribir cuando lo que están haciendo es normas jurídicas que hacen que nuestra administración completa fluya, ¿verdad? Entonces, es un poquito irracional, pero a través de esta participación política y el control democrático que nosotros ejercemos, nosotros hacemos que esta administración fluya. Y entonces, en ese sentido, es el elemento de población. En el ámbito administrativo, la población, es decir, nosotros somos usuarios de servicios públicos, de destinatarios de actos administrativos y titulares de derechos frente a la administración, ¿verdad? El segundo elemento sería el territorio. Entonces, a ver, alguien que me pueda ahí dar una definición de territorio. ¿Qué es el territorio? Yo siempre cuando estaba estudiando mi privado, recuerdo de la licenciatura, soy como muy literal en muchas cosas. Entonces, a veces lo que me ayudaba mucho era ser un poquito más lógica e irme a pensar cuál era su naturaleza jurídica, cuál es la definición práctica. Entonces, ¿qué es territorio? Sí, licenciado Oscar. Soy el doctor Molina, mucho gusto. Mucho gusto. Es el espacio, o sea, lo estoy leyendo, ¿verdad? Es el espacio físico delimitado, que es el suelo, subsuelo, espacio aéreo y mar territorial, donde el Estado ejerce su poder y su autoridad de forma exclusiva. Muy bien. Entonces, nosotros aquí podemos definir así normalmente, ¿verdad? ¿Qué es el territorio? Es un espacio geográfico, ¿verdad? Entonces, siempre que alguien les haga una pregunta de qué es una persona, de qué es población, de qué es territorio, váyanse a la esencia de las cosas para iniciar a dar la definición de ello. Entonces, el territorio es un espacio geográfico dentro del cual, pero como estamos hablando de derecho, dentro del cual el Estado ejerce jurisdicción exclusiva. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? ¿Alguien sabe qué es jurisdicción en sí? Perdone, jurisdicción es el espacio territorial donde se puede ejercer cierto poder, ¿verdad? Si lo vemos desde el lado del derecho, con los jueces es el espacio territorial donde ellos pueden aceptar los casos. Y competencia es la rama en la cual pueden ellos ejercer el poder. Doctor, perdón, ya estamos. Perdón, ¿ustedes consideran entonces, por ejemplo, licenciada Ana del Rosario, usted considera que un funcionario administrativo que resuelve decisiones administrativas, valga la redundancia, tiene jurisdicción? Sí. Va a depender del lugar donde ha sido asignado. Muy bien. Les voy a dejar algo aquí en claro y quiero que esto lo memoricen. Solo los jueces y magistrados tienen jurisdicción. Son las únicas personas en todo el estado que tienen jurisdicción, porque jurisdicción es la potestad o el poder que tiene el Estado a través de los órganos jurisdiccionales de impartir o de administrar justicia para decidir, para conocer, para juzgar, para resolver conflictos jurídicos, aplicando la ley al caso en concreto con decisiones obligatorias para las partes, ¿verdad? Entonces, únicamente los jueces tienen jurisdicción. Las autoridades administrativas
bueno, sí, las autoridades administrativas y los jueces sí tienen competencia, porque ¿qué es la competencia entonces? Alguien que me diga qué es competencia. Maestra, si me lo permite, Dígame. la competencia puede ser la delimitación de ese poder en casos concretos. Ejemplos de competencia. Por ejemplo, un juez, un juez de caso de primera instancia, por ejemplo, no pudiera resolver un conflicto de menores en conflicto con la ley penal, por ejemplo, cuando existe un juez para juzgar esta clase de casos. O sea, es un juez con competencia especial. Muy ¿Ya? bien, entonces hay clases de competencia y eso sí es lo que delimita esta función. Por ejemplo, hay competencia territorial. Es decir, por ejemplo, si mi competencia está en Quetzaltenango, yo no puedo ir e intrometerme en la función que hace una autoridad administrativa en Guatemala, porque ellos tienen su propio acuerdo en donde fueron creados y en donde ellos están ejerciendo esa competencia administrativa. O así como lo decía el licenciado Elvin, un juez penal por razón de materia, ya no por territorio, ¿verdad? No puede intrometerse en lo que un juzgado de la niñez hace y un juzgado penal hace. Sí existen dentro del organismo judicial acuerdos, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando un juez penal va de vacaciones y lo cubre uno civil, sí se hacen acuerdos para extender, como por ejemplo, para designar a este juez, cubrir al otro en la otra judicatura, pero nada más así de oficio no puede realizarlo. Entonces tenemos también por cuantía, es decir, por ejemplo, los juzgados de paz civiles conocen diferente cuantía a los juzgados de primera instancia civil, ¿verdad? Entonces, por cuantía, por territorio, por materia, y ahorita creo que se me escapa alguno, pero entonces esta sería la diferencia entre jurisdicción y competencia en sí. Entonces, regresando a lo que es el territorio, debemos indicar, ¿verdad? Y recordar que el Estado ejerce una jurisdicción exclusiva y determina la competencia administrativa. Entonces, recordemos ahí que sí hay una jurisdicción exclusiva por parte de quién? Del organismo judicial a través de jueces y magistrados que imparten justicia, ¿verdad? Y una competencia administrativa a través de todos los funcionarios que pues de igual forma imparten o resuelven cuestiones administrativas delimita la validez del ordenamiento jurídico. Entonces, también debemos de recordar dentro de este elemento de territorio que la organización territorial influye en la descentralización del Estado, la autonomía municipal y la distribución de funciones administrativas de un Estado unitario o federal. ¿Qué otro elemento del Estado recuerdan ustedes que pudimos haber visto? Hablemos sobre Maestra, el poder. maestra, Hablemos usted no sobre, mencionaba el tema del gobierno. hablemos sobre el poder ahora. A ver, licenciado Elvin, deme una definición de poder. ¿Qué es el poder estatal? ¿Qué es el poder que tiene el Estado? Pues, en mis palabras, el poder estatal se manifiesta a través de las diferentes decisiones que se toman a nivel institucional para beneficio de la población en general. Por ejemplo, el poder se le delega a un funcionario con la finalidad de que éste pueda decidir en bien de toda la población. Así es. Entonces, el poder estatal es la capacidad institucionalizada de imponer decisiones obligatorias. No es una mera fuerza, sino una autoridad legítima por el derecho. En el ámbito administrativo se manifiesta mediante potestades, ¿cómo? ¿Qué potestades podría regular? La reglamentaria, la sancionadora, la expropietaria
y la disciplinaria. Estas potestades deben ejercer el principio de legalidad y estar bajo un control de debido derecho. ¿Por qué deben de estar bajo el principio de legalidad y bajo un control de debido derecho? Este poder. ¿Ustedes qué creen que hace el principio de legalidad y un debido proceso ante el poder estatal? Si el poder estatal es la capacidad que tiene el Estado de imponer decisiones obligatorias, ¿qué hace entonces el principio de legalidad? Sí, licenciado. Lo que hace es limitar que ese poder no sea, se sobreponga al interés de la colectividad, ¿verdad? Entonces, Exacto. de que ese poder no sobrepase los intereses de la mayoría, ¿verdad? Entonces, que no exista un abuso de ese poder, de esa autoridad. Muy bien. Vamos a ver el cuarto elemento, y el cuarto elemento es la soberanía. Y la soberanía es una cualidad suprema. Y aquí es en donde yo quiero también que diferencien entre los elementos y los principios. Perdón, entre los elementos y los fines del Estado. ¿Por qué? Porque la soberanía es la cualidad suprema del Estado y el bien común es el fin supremo del Estado. Entonces, si dice, la soberanía es la cualidad suprema del poder estatal. En el Estado constitucional ya no se concibe como absoluta. Se recuerdan que hablábamos la semana pasada sobre el absolutismo y ahora la era contemporánea, ¿verdad? Que ahora se encuentra limitado este absolutismo por una constitución, por los derechos humanos y de hecho hasta por el propio derecho internacional. ¿Sí, licenciado Carlos? Gracias, doctora. Solamente tengo duda, digamos, en cuanto a las potestades del Estado. Es decir, por ejemplo, cuando se ejecutan obras, ahí se tiene que, no sé si es de ejecución o de planificación, que me pudiera explicar, por favor, si existe esa potestad. Pero en la ejecución de obras. Sí, en Pero general, entonces, digamos, el Estado tiene que planificar, pero yo solo estaba poniendo el ejemplo de la ejecución de obras, pero el Estado planifica, todas las instituciones realizan cada año los planes, sus planes operativos. y por ejemplo, esta ejecución de obras o los POAS que realizan prácticamente todas las dependencias del Estado, ¿en qué entraría dentro de los elementos constitutivos del Estado? Por eso es que yo tengo dudas si existe si es un aspecto de planificación. Lo que pasa es que ahí tendríamos que hablar ya de un procedimiento administrativo, que como ya se los comenté, todo procedimiento administrativo debe de contar con un proceso. Tiene que iniciar, estar sujeto a algo y son varias las cuestiones que en su momento lo vamos a ir viendo. Sin embargo, en este momento, si usted me explica en qué entran dentro de los elementos constitutivos para poderlo encuadrar y poderlo explicar de mejor forma, porque si no sería un procedimiento como cualquier otro administrativo que debe de llevar un debido proceso en que se debe, por supuesto, de dejar, por ejemplo, en POA un año antes en la planificación del desarrollo y en todo lo subsiguiente que todos los procesos administrativos deben de tener, ¿verdad? Así es. Sí, muchas gracias. Es que la duda es en cuanto a si la ejecución, la planificación de obras, pero sí, ya, muchas gracias, ya me quedó claro. Muy bien. Entonces, en cuanto a los fines del Estado, ¿recuerdan ustedes cuáles son los fines del Estado? Bueno, vamos a ir rápido con esto porque ya solo tengo 10 minutos y los fines del Estado son el bien común. Y el bien común creo que ese es un término que muchos manejamos y constantemente lo podemos incluir en nuestro léxico, ¿verdad? Y el fin de este bien común consiste en crear condiciones esenciales para permitirnos a nosotros como personas desarrollarnos de forma integral. Luego tenemos la justicia social, que la justicia social implica reducir desigualdades estructurales y garantizar derechos sociales.
yo no sé por qué, pero cuando leo de justicia social, a ver, a ustedes, ¿qué es lo que ustedes recuerdan? A ver, de justicia social, lo más, lo más común que se pudo ver en política en los últimos años en cuanto a justicia social. Muy izquierda, por cierto. ¿Y qué piensan ustedes, por ejemplo, de los comedores solidarios, de las bolsas básicas? ¿Ustedes creen que sí había reducción de esas desigualdades estructurales? Es que media vez no le enseñan a pescar, como dicen a las personas, sino nada más le dan el pescado ya hecho, nunca va a cambiar eso. Creo que parte de eso tal vez puede venir en el tema de la formación de las personas y adicional a la formación en poder darle los recursos para que puedan hacer algo con eso, pero no solo dar la comida y todo. Yo he viajado mucho a varios pueblos de aquí de Guatemala y he visto mucho que la gente está acostumbrada a que le den cosas. O sea, realmente alguien llega, algún familiar a visitarlo, les deja dinero, aunque sea así, a mí me parecía raro, pero 20, 30 quetzales, algo así. Y ya es como costumbre en muchos lados. Igual hay gente en Estados Unidos que está subsidiando todo eso. Entonces, creo que tal vez la forma en la que se ha ido haciendo no es la mejor. Y tal vez en el caso que habla, tal vez sería lo de Otto Pérez Molina. Licenciado Osman. Muy bien. Vamos a continuar entonces. El tercer fin, entonces el primero, bien común, el segundo, justicia social, el tercero sería la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica está enfocada plenamente en garantizar, en ser previsora de una estabilidad normativa y la protección frente a la arbitrariedad. A mí se me ocurría, por ejemplo, en cuanto a seguridad jurídica, el ejemplo del registro de la propiedad, que el registro de la propiedad sí tiene ese filtro, o debería de tenerlo, si es que no lo tiene, de ser un revisor, ¿verdad? Y de salvaguardar las propiedades que están inscritas. Entonces, ese sería un ejemplo sobre la seguridad jurídica que se debe garantizar de forma preventiva. Y el cuarto fin del Estado sería la protección de los derechos humanos. En el Estado constitucional, la protección de los derechos humanos constituye un fin esencial y la administración pública debe de respetar, de garantizar y de proveer estos derechos mediante procedimientos adecuados. Y aquí hablábamos anteriormente sobre uno de los elementos que era el poder. Y en cuanto a los fines del Estado en concreto, debemos de traer ese elemento a este fin, y es que al promover estos derechos mediante procedimientos adecuados, que es la protección de los derechos humanos, debemos al momento de resolver y al momento también de presentar memoriales y al momento también de presentar cualquier tipo de solicitud, sea judicial o administrativa, si así se quiere, una motivación suficiente con la cual se den los recursos para una resolución buena. Yo siempre he dicho de que si las investigaciones y los argumentos que se dan en las audiencias o la defensa se realiza con una argumentación y una motivación suficiente, la resolución de hecho va a tener mayores alcances de poder traer toda esa argumentación, de poder resolver todos los medios de prueba, porque si no hay prueba, si no hay argumento, ¿qué se pretende entonces de una resolución? ¿Verdad? Entonces, uno de estos procedimientos que se deben de cumplir es una motivación suficiente y la aplicación del principio de proporcionalidad. No sé si ya lo habíamos platicado, pero sobre el principio de proporcionalidad, muchas veces los estados dentro de su normativa únicamente tiene, por ejemplo, ¿verdad? Si hay silencio administrativo, si no se resuelve en 30 días. Por ejemplo, para sanciones disciplinarias. Si es por faltas graves, de 1 a 20 días. Si es por faltas gravísimas, de 1 a 45 días.
Entonces, el parámetro que se tiene es grande, es una brecha grande que se debe aquí de hacer una motivación suficiente para poder concatenar el principio de proporcionalidad y dar un adecuado resultado a todo lo que se pretende. Por ejemplo, si en una falta viene y se impone una sanción de 15 días, ¿pero por qué 15 días? ¿Será que había anteriormente, había ya sido anteriormente sancionado? ¿Será que, por ejemplo, el número de expedientes era muy grande? ¿Será que la falta era porque, por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, sí se necesita una motivación adecuada y suficiente. Y aparte de ello, que el principio de proporcionalidad sí se cumpla para no vulnerar los derechos humanos y la protección de ellos, ¿verdad? Entonces, estos elementos explican, los elementos que vimos anteriormente, explican la estructura del Estado y los fines justifican su existencia. La administración pública actúa como puente entre los elementos del Estado y los fines que la justifican, materializando los fines estatales a través de políticas públicas, servicios y decisiones administrativas. El derecho administrativo se convierte en instrumento operativo de un Estado constitucional. Entonces, las preguntas que pues tengo aquí, que preparé para hoy, son las siguientes. ¿Por qué la soberanía no puede considerarse absoluta? Tenemos todavía 4 minutos, si quieren las vamos contestando de una vez para que no les queden dudas. ¿Tienen por ahí la respuesta? Recuerden que esto fue lo que ya vimos ahorita en la clase. ¿Por qué la soberanía no puede considerarse absoluta? Hablemos y recordemos siempre de los límites que tiene la Constitución, que fueron puestos por la Constitución, por los derechos humanos y por el derecho internacional. Entonces, esto sería... Doctora. Sí, Doctora, entonces tiene, obviamente la soberanía no puede considerarse absoluta, por la que se puede hacer ahí preeminencia de leyes. Perdón, ¿cómo así? Por la existencia de leyes. Bueno, lo que pasa es de que sí por la existencia de leyes, pero como elemento del Estado, sí la soberanía sí se encuentra limitada por nuestra Constitución, que es nuestra, digámoslo mal, nuestra ley suprema, por los derechos humanos en sí, que son cuestiones generales, y por el derecho internacional. Esa sería la respuesta, que no es absoluta porque se encuentra limitado por ellos. La segunda sería cómo se conecta el bien común con la potestad administrativa. Actúa como fundamento legitimador de la intervención estatal. Esta sería la respuesta. Y la tercera, ¿qué función cumple la seguridad jurídica en el derecho administrativo? Como hablamos, ¿verdad?, sobre lo del registro de la propiedad, ¿qué función cumpliría entonces, por ejemplo, el registro de la propiedad si ellos son los que deben de velar por la seguridad jurídica en este ámbito, ¿verdad? Podemos traer la seguridad jurídica en cualquiera, pero por ejemplo, en este sería evitar la arbitrariedad y garantizar previsibilidad en la actuación estatal. ¿Tienen alguna pregunta con estos cuestionamientos? Perdone, ¿podría repetir el último? Sí. ¿Qué función cumple la seguridad jurídica en el derecho administrativo? Y recordemos que es evitar la arbitrariedad y garantizar previsibilidad de la actuación estatal. No vayan a olvidar la pregunta que les hice al inicio de la clase, de cuál es la manifestación concreta del poder del Estado.
Entonces, podemos concluir, ¿verdad?, que la manifestación concreta de este poder del Estado es la administración pública, ¿verdad? Muy bien, hemos finalizado la clase. La segunda pregunta es ¿cómo se conecta el bien común a la potestad administrativa? Y se conecta como un fundamento legitimador de la intervención estatal. Deseo que tengan feliz fin de semana, buenas clases, buen Que se sábado. recupere pronto su familia, doctor.